Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio en esta hora para eh, aprender de la palabra del Señor. Buenas noches, hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a dar. Es una bendición poder estar un nuevo jueves. Es una bendición tener salud. Es una bendición tener provisión. Es una bendición tener vida. Y muchas veces aún el respirar lo pasamos por alto. No digamos nuestras familias, no digamos el tener salud, el tener la provisión, el poder levantarnos, etcétera. Hay un montón de cosas. Pero, Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites una vez más, Señor, poder presentarnos delante de ti. Te queremos agradecer porque eres fiel, Señor, porque tú guardas en completa paz nuestras vidas, tienes cuidado de nosotros, nos proteges, nos bendices, nos cubres, nos cuidas. Gracias. Señor, queremos pedir por aquellos que tienen alguna necesidad, aquellos que están pasando por algún momento delicado de salud o algo de provisión, oh, Señor, que tú puedas bendecir. Padre, pedimos por la salud de nuestra hermana Sara Lilian de Varillas. Señor, seguimos pidiendo por la vida de nuestra hermana Angie Flores, ahí donde esté, que tú la guardes, que tú la cubras, que tú la bendigas. Señor, que tú le des guianza, que tú le des paz, que tú le des tranquilidad. Padre, también por nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, que tú sigas poniendo tu mano de salud, que lo sigas guardando. Omar Baires, Edgar Donado, Karen Alberto, pon, Señor, sanidad sobre sus vidas. Por las peticiones especiales de nuestras hermanas Mabel y Telma Núñez, Jackie de Donado, por Padre, por nuestra hermana Ingrid y por Rebeca, Padre, que tú la guardes, que tú la sigas cubriendo, que tú la sigas formando, Padre. Asimismo, por la petición especial de la familia Rodas Parada, y Padre, y que tú sigas abriendo puertas, Padre, en el nombre de Jesús. Por la guianza espiritual de nuestros hermanos de la familia Hernández Flores, por nuestras familias, por nuestros padres, por nuestras madres, hermanos, hijos, sobrinos, tíos. Padre, que tú bendigas a cada uno de nuestros familiares, pero principalmente que te conozcan a ti. Seguimos pidiendo por la salud de nuestro pastor general. Padre, pon tu mano de salud y restablece por completo, Señor, esa salud en su cuerpo, como por cada uno de los pastores de la misión, por el pastor Don, su esposa y la congregación. Padre, gracias. Asimismo, Señor, que tú bendigas a mi hermano Fernando Viatorio y a su familia. Guárdalos, cúbrelos y que tu amor y tu misericordia no sea parte de ellos. Padre, y en esta noche atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover para interrumpir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Seguimos estudiando el libro de Miqueas y este día nos toca ver el capítulo 6. Venimos de ver el capítulo 5 donde se da la profecía del nacimiento del Señor. Veíamos el jueves pasado qué significaba esto de Belén Efrata, que era de Judá, y lo insignificante que para muchos valía Efrata, ¿verdad? Que era pequeñita. Entonces, y habla quién eres tú en medio de los millares de Judá, etcétera. Y el capítulo 6 y 7, los dos últimos capítulos del libro, hablan de la justificación para Israel. Ese es el tema de hoy, justificación para Israel. Y el capítulo 6 habla de esas características esenciales de esa justificación. Y el primer punto que vamos a ver es el emplazamiento requerido. Versículos 1 y 2 de Miqueas 6. Aquí vemos de la acusación del Señor y hay una controversia de Jehová contra Israel. Y dice el versículo 1 y 2. Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Detengámonos. Oíd ahora lo que dice Jehová.
levántate, contiende contra los montes. Oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. ¿Qué tienen que oír todos estos? El pleito. Y qué increíble. Hermanos, qué difícil es ir en contra de Dios. Oiga, oíd el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito. Hermanos, porque Jehová tiene pleito. Es que es increíble, ¿verdad? Jehová tiene pleito. Jehová tiene juicio. Jehová tiene una contienda. Jehová tiene una pelea. Jehová tiene un litigio. Jehová es el litigante. Jehová se ha vuelto el adversario. Y no porque él sea malo. No. Sino que al ser enemigos de Dios, porque amamos el pecado y no hemos vuelto al pecado, o por irnos al pecado, nos volvemos enemigos de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí es, porque Jehová tiene un pleito con su pueblo y altercará con Israel. Qué horrible es tener a Dios de enemigo. Fíjese que nada menos ayer estaba viendo un video bueno, supuestamente no sé qué es esta persona, es un youtuber y es un luchador, no sé, no voy a decir el nombre porque no es importante, pero fíjese que estaba viendo un video en donde él está hablando con alguien y le está diciendo de que no cree en Dios y que ese Dios que en él cree es una gran mentira y que debería de buscar una asistencia psiquiátrica, porque eso es lo que le da a entender, que debe de buscar una asistencia psiquiátrica para que le ayude con sus problemas en la cabeza. Y lo peor de todo es que empieza a ocupar muchas malas palabras con respecto a Dios. Mire, es de una manera, y al que se le está diciendo no se levantó a pelear, no se levantó a decirle qué estás diciendo, sino que solamente hizo así esta acción. Solo esto hizo así. Se tapó los ojos y dijo, oh no, ¿qué has hecho? Solo eso dijo. Y en el mismo video, él dice, esta persona que habló, ¿verdad? Un video, sacan la segunda parte de otro video, otra parte de otro video, no sé si semanas o meses después. Y él habla de esa ocasión y dice, no. No voy a hablar, no voy a repetir lo que yo dije del Dios de fulano, porque hay que respetarlo, porque no se puede hablar en contra de él. Y él empieza a contar su experiencia, que después de eso dice que vivió las 3 semanas peores de su vida. Las 3 semanas peores de su vida. No he visto todo el video. He visto solo ese extracto en donde sacan la primera parte y la segunda en donde le está diciendo, no vuelvo a hablar. Y le preguntan, ¿y qué dijiste? No, es que ni lo puedo volver a repetir. No me voy a arriesgar a repetir, a saber si en algún momento de todo lo que le empezó a pasar este hombre le dijo a Dios, Dios, ya está bien, perdón, no vuelvo a hablar de esta manera. Ahora, fíjese que una vez más Dios cita a los montes ante su presencia como jueces para que sirvan de testigos en lo que acabamos de leer aquí. Entonces, hay algo parecido allá en Isaías 1:2. Vayamos rápidamente para poder ir viendo un poco más. Isaías 1:2. Oí cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Deuteronomio 32:1. Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces, pero aquí los montes han visto como si fueran personas lo que Dios hizo por el pueblo. Dios espera razonar con su pueblo así. Los montes y las colinas no
cambian. Pero Israel había cambiado. Eso es lo que Dios quiere resaltar aquí. Que ahí han pasado por miles o por cientos de años y no han cambiado. ¿Y cómo es posible que nosotros en nuestra corta existencia cambiemos tanto? Hay días que estamos bien y hay días que estamos mal. Hay días que adoramos a Dios y hay días que nos olvidamos. Y hay días, etcétera, y todo lo demás. Entonces, la Biblia muchas veces nos llama a considerar la lógica de su posición. Imagínense, acompáñeme a Isaías 1:18, oiga lo que dice. Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor está diciendo, venid y razonemos juntos, platiquemos. Pero muchas veces nosotros ni eso queremos hacer, no queremos razonar. ¿Por qué? Porque sabemos de entrada de que somos los que estamos equivocados. Sabemos de entrada que el Señor nos va a confrontar y preferimos seguir viviendo en el pecado antes que arrepentirnos. Fíjese que volviendo a Miqueas 6, la palabra pleito, cuando dice porque Jehová tiene pleito con su pueblo en el versículo 2, se usa en hebreo especialmente en el sentido de una discusión en el foro. El foro era un lugar público donde se discutía, se razonaba, se filosofaba y se argumentaba, porque muchas veces nosotros discutimos pero no tenemos argumentos. Ahora, la palabra contender, amén, tiene la idea de manifestar lo defectuoso o imperfecto y corregirlo, porque dice, Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es decir, Él va a manifestar lo defectuoso, lo imperfecto, pero no solo manifestarlo, porque mire, tenemos el hábito como humanos, como personas, en señalar, porque cuando venimos a abrir la boca, muchas veces solo es para señalar y señalar lo malo de otras personas. Pero no nos tomamos el tiempo antes de señalar en cómo podemos ayudarle. ¿Cuál es? Aquí dice que el Señor no solo va a mencionar o señalar lo defectuoso y lo imperfecto, sino que también lo hace, y lo que va a hacer es corregir eso. Es tan ilógica la conducta de Israel que Dios lo llama a reconocer lo inverosímil de su proceder. En otras palabras no se puede entender cómo Israel se comporta de esa manera así, teniendo a Dios, y es difícil que reconozcan su pecado ante Él. Ahora, del versículo 3 al versículo 8 hay equivocaciones reveladas. Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Recuerde que era como un foro, ¿verdad? A discutir, veamos qué es lo que tienes que decir. Vamos a hablar, pero también tienes que argumentar. Y oiga, pueblo mío, en el versículo 3, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Y aquí viene otra parte del 6 al 8. ¿Qué pide Dios de ti? Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, oiga lo que dice, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente
hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, en los versículos 3 y 4, aquí vemos la premisa del argumento. Hay un juego de palabras que engrandece el estilo. Una de las traducciones, en vez de decir ¿en qué te he molestado? De la versión 1960, también se podría decir ¿en qué te he agobiado? ¿En qué nos ha agobiado el Señor para no vivir de acuerdo a Él? ¿Ha sido una molestia? ¿Cuándo se vuelve una molestia la palabra del Señor? Cuando queremos vivir bajo nuestra conveniencia. Cuando queremos vivir en pecado. Amén. Entonces, y te hice subir. Amén. Oigan el 4, y te hice subir de la tierra de Egipto. Amén. Porque imagínese, y te hice subir. ¿En qué te he molestado? Y te hice subir, ¿verdad? Amén. Entonces, de una manera poética les recuerda que la conducta de Dios había sido fiel y se presenta ejemplos. Primero, su redención en Egipto o de Egipto en Éxodo. Su protección contra Balac y Balaán, que lo vemos allá en Números 22, porque hubo una protección del Señor. Y por más que este profeta vendido quiso hablar algo malo en contra de Israel, lo que al final de sus labios fueron es una bendición. Entonces ahora hay un desafío y le dice, responde contra mí. Este es un término judicial que demanda testimonio juramentado, es decir, que no puede mentir. Usted se ha dado cuenta de que cuando uno lo ve en televisión, cuando hay un juicio, jura decir, y ponen hasta una Biblia, ¿verdad? Jura decir la verdad y no nada más que la verdad. Y hay consecuencias si usted dio un testimonio falso. Creo que es perjurio y lo puede llevar hasta la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, Dios anticipa la respuesta de Israel, formulando una pregunta retórica. ¿Con qué me presentaré? Jehová ya sabía lo que diría Israel. Diría que ya estaba cumpliendo con los deberes de la religión según su ley. ¿Sí? ¿Me presentaré con holocaustos? Señor, pero si nosotros, sí, estamos viviendo en pecado, sí, estamos viviendo como queremos, pero nosotros te traemos los holocaustos. Nosotros te traemos la ofrenda. Nosotros hacemos esto, nosotros cumplimos esto. Señor, sí es cierto, ¿verdad? Yo sé que no estoy bien, pero yo te estoy dando el diezmo. ¿Y acaso el diezmo es sustituto para que yo pueda vivir como a mí me ronca la gana? Es decir, el diezmo es un pago o la ofrenda es un pago para que el Señor me dé permisividad de vivir en pecado. No, no es así. Son dos cosas muy diferentes. Amén. Entonces, pero postrarse, presentar holocaustos o sacrificar becerros son ejercicios externos. Si no toman en cuenta la actitud del corazón, no adoran en espíritu y verdad. Si no hay un corazón o el deseo del alma en vivir en santidad, si no hay un deseo del alma en ser rendida, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque para Dios el valor del acto de adorar va de acuerdo con el valor de la vida y la actitud del adorador. Allá el Señor dijo en Juan 4:23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y fíjese que el 7 habla aún de dar el primogénito por rebelión. Algunos incluso pensaban que sacrificar a sus propios hijos, como lo dice el versículo 7, sería lo más agradable a Dios, olvidando que eso estaba prohibido en la ley. Eso era ¿cómo se llama? Un rito pagano, porque se lo daban a los dioses paganos por algo, pero esto estaba prohibido. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 12:31 nos lo dice. No harás así a Jehová tu Dios,
porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, como el caso de Moloch, ¿verdad? Que sacrificaban bebés, que es lo que podemos decir ahora, lo que pasa aún con aquello de lo del aborto, ¿verdad? Es decir, es increíble. Pero ahora, volvamos otra vez a Miqueas. Miqueas 6:8. Dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Lo que sí demanda a Dios, lo acabamos de leer. Ahí está muy claro. Miqueas dice que se lo había declarado al pueblo de Israel mucho antes. No sabemos cuándo, pero podemos verlo. Perdón, no Miqueas, sino que el Señor, lo que Miqueas dice es que el Señor ya se los había declarado antes. ¿En qué momento? Pero está allá en Deuteronomio 10. Entonces, son tres cosas que figuran como composición perfecta y resumen cabal de los requisitos divinos. Amén. Y es un resumen cabal de los requisitos divinos. Proverbios 21:21. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Amén. Porque dice el 8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Miqueas hace eco de lo que dice Oseas, capítulo 6. Oseas, capítulo 6, versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Amén. Entonces, aunque este versículo no se cita palabra por palabra en el Nuevo Testamento, parece que Jesús lo tiene claramente cuando lo dice allá en Mateo 23:23. No hay una repetición textual. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la justicia. Dejad lo más importante, de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, volviendo a Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Hacer justicia tiene que ver con nuestra relación para con otros, es decir, con nuestra conducta externa. Amar misericordia o una fiel amabilidad tiene que ver con nuestra disposición interior, lo que sentimos y somos en nuestro interior. Andar humildemente, obviamente, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, miren, hermanos, estas tres cosas no pueden estar separadas, porque el andar conforme a la palabra de Dios va a traer un cambio interno. Y al haber un cambio interno, entonces se va a ver reflejado en un cambio externo. Si nosotros solo tenemos un cambio no solo un cambio, sino que nosotros actuamos solo de una manera externa, es evidente y al final es una hipocresía lo que el Señor dijo allá, ¿verdad? Ay, hipócrita, ¿verdad? Porque ustedes hacen esto y esto, pero se olvidan de lo más importante. Entonces, es interesante que esta palabra en particular
solo aparece aquí, aunque en su forma adjetiva se menciona en Proverbios 11:2, donde se traduce humildes y quiere decir modesto, sumiso o sujeto. Estas son las cosas que requiere Dios del verdadero adorador. Bueno, dice saná, viene esta palabra en particular es y humillarte ante tu Dios. Entonces, ¿qué quiere? Que hagamos justicia, que amar misericordia y andar humildemente. Y eso qué difícil es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que en el alma, la condición del alma es totalmente opuesta a la humildad, mientras el alma no sea sujeta al Espíritu. Amén. Y ahora, del versículo 9 al 16, vemos un escarmiento resuelto. ¿Por qué? Porque habla de la destrucción de los malvados. Dice Miqueas 6, del 9 al 16. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Oiga, mire qué interesante esto. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Claro que sí, porque ¿cómo vamos a ir en contra de Dios? Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Son dos cosas importantes. Primero, el castigo que viene. Porque cuántas veces alguien puede decir, no, mire, va a tener que hacer tal cosa. Y usted tal vez, un ejemplo, y tal vez, ¿cómo se llama? Déjeme ocupar este ejemplo. Uno sabía en casa, muchas veces era el padre o era la madre la que imponía un castigo y decía tal vez, y dependiendo, quién para nosotros tenía mayor autoridad. No siempre es el padre, porque hay hogares en donde la madre tiene más autoridad porque tal vez el padre no lo hace y en otros casos es el hombre, ¿verdad? Y entonces, si lo decía la mamá y tal vez nosotros teníamos más confianza y nos decía, pues hoy vas a hacer tal cosa, entonces uno decía, no, pero mire, es que fíjese que no, solamente quiero hacer esto, o muy duro, entonces tal vez decía sí. Pero cuando era aquel, en el caso mío, cuando mi padre decía tal cosa, allí no había asunto como de negociación. No era aquello como de que, no, mire que negociemos. No, ¿cuál? Era, ve y haz lo que te acabo de decir. Ahora, oiga lo que dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. Muchas veces nosotros queremos negociar con Dios y no se puede negociar una vida no santa. No se puede negociar una vida en pecado. Pareciera que si hacemos muchas cosas, entonces estamos cubriendo. No, no es así. No nos hagamos daño, pero no es así. Esto no es negociar para ver si nos sale o no nos sale el asunto. No, no se puede. Oiga lo que dice el 6:10. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Oiga lo que empieza a preguntar. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad. Es decir, cosas que han robado, cosas que tomaron que no eran suyas, medida escasa que es detestable. Ustedes se engañaron. 11. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Oiga lo que dice el 14. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceituna, mas no te ungirás con el aceite y mosto, mas no beberás vino. Porque los mandamientos de Onri se han guardado y toda obra de la casa de Acab, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento
y tus moradores para burla. Llevaréis, por lo tanto, el oprobio de mi pueblo. Entonces, aquí vemos una última sección en donde el versículo 9 nos hace la introducción. Ya dije, va a prestar atención al castigo y a quien lo establece. Amén. Por ejemplo, ok, aquí me confundí. La palabra mate también ha sido traducida vara de castigo o simplemente castigo. Amén. Am, déjeme ver, ando buscando una palabra. Amén. Entonces, habla de un castigo que va a venir para Israel. Entonces, la idea es un palo o rama, y puesto que una tribu es una rama de la nación, se ha traducido así. Cuando dice hay una casa o que clama la ciudad, ¿verdad? Entonces, habla a que esa parte, o todos, pero nadie va a estar exento. Ahora Dios revela por medio de Miqueas los pecados que merecen la vara de castigo. Amén. Esta gente se había enriquecido, que es lo que leíamos hace un momento, por su impiedad. Aquí habla también de una medida escasa, es decir, no ajustaba en algunos los 37 litros, sino menos, defraudando así al comprador. ¿Qué más menciona? Balanzas y pesas significan lo mismo. De igual manera, con ellas defraudaban al comprador. Amén. Entonces, todo esto fue terminantemente prohibido por la ley. ¿Dónde está esto? Está en Levíticos. Leámoslo para poder entender un poquito más. Levíticos 19, 36. Levíticos 19, 36. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y Deuteronomio 25:13. ¿Sabe lo que me llama la atención? Que el Señor estaba confrontándolos respecto a la ley. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido en estos estudios del jueves? De que la ignorancia también bueno, lo hemos visto ahorita también en la enseñanza del tabernáculo que estamos teniendo los miércoles, pero la ignorancia no nos libra del castigo. Entonces, hay pecados que si se hacían por ignorancia había que pagar de una manera, y se hacía y por hacerlo deliberadamente era otra ofrenda, otra cosa que tenía que hacerse. 25:13. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Amén. Miqueas 6, volviendo otra vez. En el versículo 12 dice, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Ahora, menciona la explotación. Amén. Mire qué increíble. Qué increíble con estos. Explotaron a sus propios hermanos. Pero también lo habla de una manera con violencia e injuria. Entonces, no solamente se enriquecieron defraudando, sino lo hacían con violencia y luego mentían engañando a su boca. Dios no pudo sino castigar tales cosas. Por eso en el 13 lo dice. Por eso yo también te hice enflaquecer hiriéndote, asolándote por tus pecados. Le está diciendo, por eso yo hice que no pudieras crecer, que no pudieras expandirte, siempre viviste en pobreza. Mire, hay mucha gente que no entiende esto. Hay mucha gente que no comprende. Y por eso siguen viviendo endeudados, etc.
Amén. Entonces, es muy interesante. Fíjese que aquí hay una ilustración que quiero acomodarla dentro del estudio. Hace varios años, pero está hablando hace mucho tiempo, no, ahorita se publicó en una revista popular de este país, de Estados Unidos, un artículo titulado "Todo el mundo es deshonesto". El artículo es llamado "Todo el mundo es deshonesto" y lo escribió Heriberto Bream. Y este hombre cita a un estadista llamado Juan Reid, quien se había entrevistado con más de 25,000 personas y en todo ese tiempo nunca encontró a una sola persona completamente honesta. Y lo que más nos llama de la atención es que, según Reid, los religiosos no son más honestos que los demás. Quiere decir que de estos 25,000 con los que se entrevistó, habían muchos que eran cristianos. Pero pone, los religiosos no son más honestos que los demás, que deberíamos de ser honestos. Entonces, el pueblo de Israel, y especialmente la ciudad de Jerusalén, se conducía igual o peor que los paganos e incrédulos. Los cristianos hoy en día muchas veces nos comportamos igual o peor que los no conversos. Por eso, del versículo 14 al 16 revela las consecuencias. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Porque los mandamientos de Onri se han guardado, y toda obra de la casa de Acab. Oiga, con lo que había pasado el tiempo, seguían haciendo esto. Y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tú y tus moradores para burla. Llevaréis, por lo tanto, el oprobio de mi pueblo. Ahora, esto que está aquí parecen ser citas de otros libros de la Biblia. Levíticos 26:26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por eso, y comeréis y no os saciaréis. Deuteronomio 28, 39 y 40. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerás. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Entonces, podríamos imaginarnos que Miqueas estaba sentado con su copia de la ley de Dios y compara la condición del pueblo y, de acuerdo con la Biblia, profetiza, ¿verdad?, su futuro. Aunque sabemos que él no estaba solo porque a él le dio la gana repetir esto, sino que era algo que el Señor le estaba dando, le estaba mostrando la condición futura de Israel. ¿Por qué? Porque por su situación de pecado, nada de lo que harían, y déjeme decirle algo, si nuestra situación es de pecado, nada de lo que hagamos ha de ser prosperado. Dios no prospera al pecador. Estoy hablando del practicante del pecado. Amén. No, todos somos pecadores, no, del practicante del pecado. Amén. Y para ir concluyendo, en el versículo 16, compara el pueblo con la dinastía más fuerte y más mala en la historia de Israel.
la de Omri y la de Acab. Y esto está en primer libro de Reyes 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Oiga, qué tremendo. Oiga, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Fíjese que la cuarta dinastía o familia reinó unos 60 años. Desde el año 887 fundó Samaria y llevó a Israel a la adoración de los Baales y al fin fue exterminada. Y esto lo podemos encontrar ahí en primer libro de Reyes 21, 24 y 25. Oiga lo que dice. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. Y oiga lo que dice el 25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Mire, qué increíble, ¿verdad? Entonces, tanto Omri como Acab fue la dinastía más fuerte y más mala en la historia de Israel. ¿Y qué dice Miqueas? Oiga, oiga lo que viene el Señor y les dice. Porque los mandamientos del peor han guardado, y toda obra de aquel que era vendido, y en los consejos de ellos anduvisteis, para que yo te pusiese en asolamiento, y tus moradores para burlas. Llevaréis, por tanto, el oprobio de mi pueblo. Entonces, solo tenían dos elecciones: o seguir en esta línea de pecado o regresarse al camino de Dios. Y si seguían en esta línea, resultarían en tres cosas: ruina, burla y afrenta. Y la triple pena corresponde evidentemente a su pecado de fraude, violencia y mentira. Tres cosas que ellos habían hecho con su mismo pueblo. Fraude, porque vendían, ¿cómo se llama? Vendían con las balanzas chuecas. Violencia, porque después de que les quitaban las cosas, mentían para que estos les fuera mal y llegaban al punto de que los llegaran a matar. Y termino con esto. Le está diciendo el Señor a Israel: yo soy justo y la injusticia no hay cabida en mi reino. Entonces, es muy importante la justicia verdadera. Ahora, la justicia verdadera. Fíjese que, ¿verdad que hay una famosa escultura griega? La justicia se representa como una mujer ciega sosteniendo en alto una balanza. Y muchas veces cuando hablamos de justicia se nos viene este recuerdo, este aspecto de la justicia. Pero fíjese que Miqueas proclama una justicia aún más amplia. ¿Qué quiere decir esto? No debemos pensar solamente en la justicia como una actividad pasiva. Debemos actuar a favor de la justicia. Debemos de ser justos con los demás. Una cosa es que yo no sea injusto, pero otra cosa es que yo le predique al pueblo de que tenemos que ser justos. Tiene que haber una actividad. ¿Por qué? Porque si usted es justo afuera, tiene que haber un cambio. Amén. Es muy, muy, muy importante que seamos justos, porque Dios es justo
Y Dios va a evaluar cada vez que nosotros hagamos injusticia a alguien. Amén. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Enséñanos, ayúdanos a ser justos. Leíamos, Señor, en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Padre, ¿cuántos de nosotros creemos que porque servimos, porque diezmamos, porque ofrendamos, porque no mentimos, porque tal vez no defraudamos a alguien, es suficiente para llevar una vida de pecado, para no llevar una vida de santidad o de consagración? Padre, ayúdanos a ser íntegros en todo. Gracias, porque vino esa justificación para nuestras vidas, vino ese perdón de pecados. Y ahora, justificados pues por la fe, tenemos paz para contigo. Nos ha permitido un acercamiento, que el pecado, que la injusticia no nos aleje de ti. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y que su palabra quede en nuestros corazones, que seamos justos, que seamos buenos con aquellos, porque si no, un día el Señor va a pasar cuentas, y lo hemos visto aquí, las consecuencias son graves. Pasen feliz noche, Dios les bendiga.